Ok, esta historia es verídica. Esto pasó hace algunos años allá en Colombia, ¿no? Allá en Colombia. Y nos lo comparte nuestro amigo Carlos Arturo, administrador del grupo de Despertando Conciencias Mundiales. Y vamos a leerla, ¿sale? Porque prometimos grabarla y vamos a leerla. La siguiente historia que les traigo también ocurrió en mi pueblo. Era enero de 1990. Yo apenas estaba empezando a cursar la secundaria y mi hermano estaba estudiando la primaria. Habíamos acabado de llegar a la ciudad de Medellín, pero mi padre se había quedado allí para terminar de cerrar un negocio. Mi hermano y yo quedamos al cuidado de mis abuelos y una tía. Todo comenzó cuando una tarde los muebles de la sala de mi casa fueron agujereados por algo parecido a la punta de un lápiz o algo así. Automáticamente que descubrieron este daño, mi hermano y yo pasamos a ser los responsables del hecho y fuimos castigados posteriormente. Un mes después, un ropero que estaba en una habitación también resultó dañado y por eso otra vez fuimos castigados sin explicación alguna. Y así pasaron varios meses en la misma tónica de daños y castigos sin ninguna explicación. En apenas 5 meses ya estábamos aburridos de estar en esa casa. Mi hermano y yo sospechábamos que los abuelos o nuestra tía estaban conspirando para hacernos aburrir y decirle a nuestro padre que viniera por nosotros para nada más, pero nada más lejos de la realidad. Al año siguiente, ya nuestro padre estaba con nosotros y hubo una discusión en la familia porque nosotros estábamos en la casa. Entonces nuestro padre compró un lote de tierra y construimos la casa donde actualmente vivimos. La semana siguiente de habernos ido de la casa de mis abuelos, algo extraño le ocurrió a mi abuela. Ella lo describe más o menos así. Era entrada la madrugada. Yo estaba dormida en mi cama, cuando sentí que el ropero de mi habitación hizo un gran estruendo, como si alguien hubiera saltado encima de él. De pronto sentí que algo me recorría desde los pies a la cabeza, dejándome paralizada sin poderme mover. Las cobijas saltaron de mi cama. Quería gritar o llamar a alguien para que me ayudara, pero no podía modular palabra. Hasta el amanecer estuve así. A todos nos pareció muy extraño lo que mi abuela nos narraba. No faltó el que dijo que a ella se le estaba zafando un tornillo. Es más, yo lo llegué a pensar. De ahí en adelante, ella cuenta que todas las noches por la madrugada era la misma historia. El sonido fuerte en el ropero, la parálisis de todo su cuerpo, el impedimento al modular palabra y la sacada de las cobijas de la cama. Se decía primero que era una bruja que la andaba atormentando. Entonces se le trajo el cinto de San Agustín para que se lo lanzara y ella quedara pegada a él. Pero mi abuela lo utilizó por 15 días sin resultado alguno. Una vecina le recomendó que intentara insertando alfileres en la puerta de su habitación, que eso no lo dejaría entrar, pero también fue inútil. Y así pasaron los meses y mi abuela se le empezaba a notar el cansancio, producto no solo de no dormir bien, sino que también de batallar con este ser o entidad. Una vez llegó de visita a la casa de los abuelos una tía con sus 2 hijos para pasar una semana de vacaciones. Ellos se acomodaron en la habitación contigua a la de mi abuela. Al otro día, no solo mi abuela, sino que mi tía y sus hijos sufrieron las mismas cosas que le pasaban a mi abuela. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que la abuela no estaba tan zafada del cerebro como varios creíamos. Mi tía no aguantó 2 días más y se fue con sus hijos de nuevo para la ciudad. Pasaron los años y mi abuela se veía más demacrada y cansada. Aunque saliera de paseo a otros pueblos, este ser la perseguía y no le daba tregua alguna. Una vez llamaron a un sacerdote para que bendijera la casa porque también se creía que debajo de la tierra donde se construyó la casa pudo haber sido la tumba de alguien, pero lo único que logró este cura fue hacer enojar más a este ser que arremetía con más fuerza para paralizar a mi abuela.
Lo que nos tenía confundidos a todos los miembros de la familia era que este ser o espíritu solo atacaba a ciertos miembros de mi familia cuando estaban en la casa de los abuelos. Una vez me fui a dormir a la casa de los abuelos para hacerle compañía a mi abuela, para ver de primera mano qué era lo que sucedía. Y así fue, dormí en la habitación con ella. Yo estaba viendo la televisión, y cuando noté que ella estaba empezando a cerrar los ojos, la apagué. En ese momento pude ver en la lámpara con forma de plato que había en el techo de la habitación un escarabajo que volaba alrededor de esta, a lo que no le di importancia alguna y apagué la luz. 5 minutos más tarde, el estruendo en el ropero tal como la abuela lo había descrito. Acto seguido mi abuela alcanza a decirme: Carlos Arturo, ya está empezando a joderme esa cosa. Al ver que yo no sentía nada, me levanté de la cama y encendí la luz. Me paré al lado de su cama para buscar si esta cosa tenía alguna forma para poderla sacar, o qué sé yo, patearla o algo así. Pero no encontré nada ni a nadie, aunque a mi abuela se le había quitado la parálisis y podía hablar. Dejamos la luz de la habitación encendida por 10 minutos y antes de volverla a apagar, logré notar que el escarabajo que estaba rondando la lámpara ya no estaba, pero vi que un ratoncito se metió rápidamente debajo de la cama de mi abuela. Voy a apagar la luz y mi abuela dice: ya volvió de nuevo, me está empezando a paralizar. Volví a prender la luz y me metí por debajo de la cama. Le dije a mi abuela que había visto un ratón por debajo de su cama antes de apagar la luz, y ella me dijo que a lo mejor ese espíritu cambia de forma. Busqué por todos los rincones de la habitación, pero nada encontré. Al menos esa noche no la molestó más porque volví a apagar la luz y a dormirme, y ella no volvió a decir nada. Seguro se había quedado dormida esta vez. Ese ser, ente o entidad atormentó a mi abuela por 15 años aproximadamente. Cuando ella empezó a padecer de cáncer en la piel, la actividad de esta presencia disminuyó. Ella decía que porque alguien le pasó una oración, como una especie de contra, para debilitarla, hasta que dejó de molestarla definitivamente. Pasó unos años sin sentirla hasta que mi abuela falleció en septiembre del año pasado. Se decía que ella fue a visitar una especie de brujo o un chamán que le dijo que ese espíritu pertenecía a alguien que era muy allegado a la familia y que vivía a media cuadra de la casa de mis abuelos, pero que él no podía revelarle quién era la persona en cuestión para evitar peleas. Creer o no es de su elección. Y este relato es dedicado a María Fabiola Vélez. Pues ahí está, amigos, ¿cómo ven? Tremenda historia. Déjenme parar grabación